Santa Ángela de Merici. Era el año 1535. Una mujer de 63 años caminaba con dificultad por las calles empedradas de Brescia, en el norte de Italia. Su cuerpo estaba debilitado, sus pasos eran lentos, pero sus ojos brillaban con una determinación que parecía imposible a esa edad. Ángela de Merici llevaba consigo un documento que cambiaría la historia de la educación femenina en la Iglesia. Había pasado décadas preparando este momento, resistiendo presiones, enfrentando incomprensiones, perdiendo seres queridos, sobreviviendo guerras y pestes. Ahora, finalmente, 24 jóvenes mujeres estaban dispuestas a seguir su visión revolucionaria. Servir a Dios, permaneciendo en el mundo, sin clausura, sin hábito distintivo, dedicándose a educar a las niñas pobres. Los prelados la habían cuestionado. Las autoridades desconfiaban. Incluso algunas familias piadosas murmuraban que aquello era demasiado arriesgado, demasiado nuevo. Pero Ángela había aprendido algo en su larga vida: que Dios habla en lo silencioso, que la verdadera fuerza nace en la debilidad, y que las obras más duraderas son aquellas que no buscan gloria inmediata. Mientras firmaba aquel documento fundacional, mientras veía los rostros jóvenes de aquellas primeras compañeras, Ángela sabía que estaba plantando una semilla cuyo fruto solo se vería generaciones después. No sabía que aquella pequeña compañía se convertiría en una de las órdenes religiosas más extendidas del mundo. No podía imaginar que su nombre sería invocado siglos más tarde por millones de mujeres educadas en sus principios. Solo sabía que había sido fiel. Y en esa fidelidad silenciosa, en esa obediencia paciente a la voz interior que la había guiado durante décadas, estaba contenida toda su grandeza. Para entender a Ángela, es necesario regresar en el tiempo, hasta un mundo muy distinto al nuestro, aunque quizás no tanto como creemos. Ella nació en 1474, en Desenzano, un pequeño pueblo junto al lago de Garda, en la República de Venecia. Era un tiempo de profundas transformaciones. La Edad Media llegaba a su fin. El Renacimiento florecía en las ciudades italianas. El arte y la cultura alcanzaban cumbres extraordinarias. Pero para la mayoría de la gente, especialmente en los pueblos rurales, la vida seguía siendo dura, marcada por el trabajo constante, la incertidumbre económica y los peligros de la enfermedad y la guerra. Italia no era entonces una nación unificada, sino un mosaico de estados que competían entre sí: repúblicas, ducados, principados, territorios pontificios. Venecia era una potencia marítima y comercial, pero su territorio continental, la llamada tierra firme, estaba constantemente amenazado por otros poderes: Milán, Francia, el Imperio. Las guerras eran frecuentes. Los ejércitos cruzaban los campos, saqueaban los pueblos, dejaban desolación. La gente común vivía con el temor permanente de que la violencia llegara a su puerta. En este contexto nació Ángela Merici. Su familia era modesta pero respetable, probablemente pequeños propietarios rurales o artesanos. Tenía al menos una hermana y algunos hermanos. Los detalles precisos de su infancia son escasos, como sucede con tantas figuras de aquella época, especialmente mujeres. Pero sabemos que, desde muy joven, Ángela mostró una inclinación profunda hacia la vida espiritual. No era una piedad superficial o rutinaria, era algo más hondo, más personal, como si desde niña percibiera una presencia que la llamaba, una voz que le hablaba en el silencio de su corazón. Su padre murió cuando ella era todavía una niña. Poco después, su madre también falleció. Estos golpes tempranos marcaron profundamente a Ángela. Ella y sus hermanos quedaron huérfanos, dependiendo de parientes para sobrevivir. La orfandad en aquella época era una condición particularmente vulnerable, sobre todo para las niñas. Sin protección paterna, sin dote adecuada, muchas jóvenes quedaban en una situación de fragilidad social extrema. Algunas eran entregadas a conventos sin verdadera vocación, otras contraían matrimonios desventajosos, otras simplemente caían en la pobreza o la explotación. Ángela conoció esta vulnerabilidad en carne propia. Fue acogida por un tío en Saló, otra pequeña ciudad junto al lago. Allí pasó parte de su juventud,
Y fue allí donde experimentó otro golpe devastador. La muerte repentina de su hermana, la persona quizás más cercana a ella en el mundo. No se sabe exactamente qué edad tenía Ángela cuando esto ocurrió, pero el impacto fue inmenso. Su hermana murió sin haber recibido los sacramentos, lo cual en aquella mentalidad religiosa generaba una angustia profunda. Ángela quedó desolada, temiendo por el destino eterno de su hermana. Fue entonces cuando ocurrió algo que ella misma narró más tarde, algo que cambió el curso de su vida. Estaba orando, sumida en su dolor, cuando tuvo una visión, vio los cielos abiertos, una escalera luminosa, y sobre ella una procesión de jóvenes vírgenes acompañadas por ángeles. Entre ellas, reconoció a su hermana, radiante, en paz. Una voz le dijo que antes de morir, Ángela fundaría una compañía de vírgenes consagradas. El significado de aquellas palabras le resultaba entonces oscuro, pero la consolación fue inmensa. Su hermana estaba bien, y ella misma tenía una misión, aunque no supiera todavía en qué consistía. No todas las experiencias místicas son fáciles de entender o de juzgar. Ángela vivió en una época en la que las visiones, las experiencias interiores intensas, eran parte del lenguaje religioso habitual. Algunas personas las experimentaban genuinamente, otras las inventaban. Muchas eran malinterpretadas. La Iglesia siempre ha sido cautelosa con estas cosas, y con razón, pero en el caso de Ángela, lo importante no es tanto la visión en sí, sino lo que ella hizo con ella. No la convirtió en espectáculo, no buscó notoriedad, simplemente la guardó en su corazón, como María guardaba las cosas, ponderándolas en silencio, y dejó que esa experiencia la guiara, lentamente, a lo largo de décadas. Después de esta visión, Ángela tomó una decisión radical. Se hizo terciaria franciscana. Las terceras órdenes eran una forma de vida religiosa para laicos. Permitían a hombres y mujeres, sin entrar en un convento, consagrarse a Dios mediante votos privados o promesas, viviendo en el mundo, pero siguiendo una regla de oración, penitencia y caridad. Para Ángela, que había perdido a sus padres y a su hermana, que no tenía recursos para una dote monástica ni quizás el deseo de encerrarse tras rejas, la tercera orden franciscana fue un refugio y un camino. Se entregó a una vida de oración intensa, ayuno, servicio a los pobres. Dormía poco, comía menos. Su ascetismo era severo, aunque nunca ostentoso. No buscaba llamar la atención, sino purificar su corazón, abrirse más plenamente a Dios. Pero Ángela no era una eremita. No se retiró del mundo. Al contrario, comenzó a involucrarse cada vez más en la vida de su comunidad, especialmente en algo que la conmovía profundamente: la ignorancia religiosa de las niñas y jóvenes pobres. En aquella época, la educación era un privilegio de pocos. Los niños varones de familias acomodadas podían recibir instrucción, aprender latín, estudiar las artes liberales. Las niñas de buena familia a veces eran educadas en conventos o por tutores privados, aunque de manera limitada. Pero las niñas pobres, especialmente en las áreas rurales, no recibían prácticamente ninguna educación formal. Muchas no sabían leer ni escribir. Muchas apenas conocían las oraciones básicas. Su formación religiosa era mínima, transmitida oralmente en la familia, si acaso. Crecían en la ignorancia, vulnerables a la superstición, la explotación, la degradación moral. Ángela veía esto y le dolía. Veía niñas que podrían florecer, que tenían inteligencia y capacidad, pero que estaban destinadas a una vida de oscuridad por pura falta de oportunidades. Veía jóvenes que caían en situaciones peligrosas porque nadie las había educado en la dignidad, en el valor de sí mismas, en los caminos de Dios. Y sentía que había que hacer algo. No podía simplemente rezar por ellas desde lejos. Tenía que acercarse, enseñar, acompañar. Comenzó modestamente. Reunía a algunas niñas en su casa o en la iglesia. Les enseñaba las oraciones, los fundamentos de la fe, a leer si era posible. No tenía métodos pedagógicos sofisticados. Simplemente hablaba con ellas,
Las escuchaba, las trataba con respeto y cariño. Para muchas de aquellas niñas, Ángela era la primera persona adulta que las miraba como personas valiosas, con un destino más allá de la simple supervivencia. Este trabajo la llenaba. Sentía que estaba tocando algo esencial, algo que Dios quería de ella, pero también la inquietaba. ¿Qué pasaría con estas niñas cuando ella ya no estuviera? ¿Quién continuaría este servicio? Los conventos existentes estaban clausurados, dedicados a la contemplación. Hacían un bien inmenso, pero no podían salir a las calles, entrar en las casas, moverse libremente por la sociedad. Se necesitaba algo distinto. Se necesitaban mujeres consagradas que pudieran vivir en el mundo, moverse en él, sin perder su consagración. Esta idea era revolucionaria y peligrosa. La Iglesia de aquella época desconfiaba profundamente de las mujeres que pretendían vivir una vida religiosa fuera de la clausura. Había razones históricas para esto. Algunos movimientos heréticos habían incluido grupos de mujeres itinerantes que desafiaban la autoridad eclesiástica. Además, existía una preocupación genuina por la seguridad y reputación de las mujeres solas en el mundo. La sociedad era violenta, especialmente para las mujeres sin protección masculina. La clausura se veía no solo como una forma de santidad, sino como una protección necesaria. Pero Ángela intuía que había otro camino posible, que se podía ser consagrada y libre, que se podía servir a Dios sin encierro, que las mujeres podían tener una misión apostólica activa sin dejar de ser fieles a la Iglesia y sin poner en riesgo su integridad. Era una visión adelantada a su tiempo, tanto que no se realizaría plenamente hasta siglos después. Pero Ángela puso la semilla. Los años pasaron. Ángela se hizo conocida en la región. Su reputación de santidad y sabiduría se extendió. La gente venía a pedirle consejo. Algunas jóvenes, inspiradas por su ejemplo, querían unirse a ella en su trabajo. Pero Ángela no tenía prisa. Sabía que las cosas de Dios maduran lentamente. Esperaba, oraba, observaba. En 1516, cuando tenía unos 42 años, fue invitada a Brescia, una importante ciudad de la República de Venecia. Una familia noble, los Patengoli, había oído hablar de ella y la invitó a vivir en su casa para ocuparse de la educación de sus hijos. Brescia era mucho más grande que Desenzano o Salò. Era un centro urbano vibrante, con una vida religiosa rica pero también con profundos problemas sociales. La pobreza, la ignorancia, la corrupción moral eran evidentes. Ángela aceptó la invitación. No sabía qué pasaría el resto de su vida allí, que Brescia sería el lugar donde finalmente su visión tomaría forma. Vivir con los Patengoli le dio una cierta estabilidad material que nunca antes había tenido. Pero Ángela no cambió su estilo de vida. Seguía siendo austera, dedicada a la oración, al servicio. Pronto comenzó a hacer lo que había hecho en Salò: reunir niñas pobres, enseñarles, formarlas. Pero en Brescia pudo hacerlo a mayor escala. La ciudad ofrecía más oportunidades, más contactos, más recursos. También en Brescia profundizó su vida espiritual. Se unió a varias cofradías, grupos de laicos dedicados a obras de caridad y devoción. Visitaba hospitales, atendía enfermos, consolaba a afligidos. Su presencia era serena pero poderosa. La gente sentía que había en ella una paz, una luz que venía de otro lugar. No hablaba mucho de sí misma. No alardeaba de sus penitencias o experiencias místicas. Simplemente estaba presente, atenta, disponible. En 1524, Ángela emprendió una peregrinación a Tierra Santa. Era un viaje largo, peligroso, costoso, pero sentía un deseo intenso de caminar donde Cristo había caminado, de orar en los lugares santos. Viajó por mar, atravesando el Mediterráneo, llegando finalmente a Palestina. Pero en el camino, mientras estaba en la isla de Creta, le sucedió algo terrible. Perdió la vista. De repente, sin advertencia previa, quedó ciega. Para cualquiera, esto habría sido devastador. Para una peregrina en medio de un viaje peligroso, en tierras extrañas, sin los recursos médicos modernos,
era potencialmente catastrófico. Pero Ángela no se dejó vencer por el pánico. Con ayuda de sus compañeros de viaje, continuó hasta Jerusalén. Ciega, recorrió los lugares santos. No podía verlos con los ojos, pero los contemplaba con el corazón. Oraba en el Santo Sepulcro, caminaba el camino del Calvario, visitaba Belén, y en todo ello sentía una presencia más profunda que cualquier imagen visual. De regreso, en Creta, nuevamente, recuperó milagrosamente la vista. Tan súbitamente como la había perdido, la recobró. Ángela agradeció a Dios, pero no hizo gran alboroto del hecho. Para ella, lo importante no era el prodigio externo, sino lo que había aprendido en la oscuridad, que Dios está más allá de lo que vemos, que la fe verdadera no depende de las certezas sensibles, que en la noche más profunda Él sigue presente. De regreso a Brescia, Ángela continuó su labor. Pero algo estaba madurando en su interior. La visión de su juventud, aquella promesa de fundar una compañía, seguía llamándola. Cada vez más jóvenes se acercaban a ella, queriendo vivir como ella vivía, queriendo dedicarse como ella se dedicaba. Ángela las observaba con cuidado. No todas estaban llamadas a esta vida, pero algunas sí. Algunas tenían esa chispa, esa determinación serena, esa disposición a entregarse completamente. En 1530, Ángela fue llamada a otra aventura inesperada. El Papa Clemente VII, que había oído hablar de su santidad y sabiduría, la invitó a Roma. Quería conocerla, consultarla. Era un honor extraordinario para una simple terciaria de pueblo. Ángela viajó a Roma, fue recibida por el Papa, conversó con él. No sabemos exactamente qué se dijeron, pero el Papa quedó profundamente impresionado. Le ofreció quedarse en Roma, le sugirió fundar allí su obra. Pero Ángela, con humildad, pero también con firmeza, declinó. Sentía que su lugar era Brescia, que su obra debía nacer allí, entre la gente que conocía, en el terreno que había cultivado durante años. Regresó a Brescia. Y finalmente, en 1535, cuando tenía 61 años, Ángela dio el paso decisivo. El 25 de noviembre de ese año, reunió a 24 jóvenes mujeres en la iglesia de Santa Afra. Allí, públicamente, se consagraron a Dios bajo el nombre de Compañía de Santa Úrsula. Ángela eligió a Santa Úrsula como patrona porque, según la tradición, Úrsula había liderado un grupo de jóvenes vírgenes en un peregrinaje de fe. Era una imagen apropiada para lo que Ángela imaginaba, no un convento cerrado, sino un grupo de mujeres en movimiento, en misión. La compañía no era, estrictamente hablando, una orden religiosa en el sentido tradicional. No había clausura. No había hábito distintivo obligatorio. No había votos públicos solemnes ante la Iglesia. Cada mujer hacía su consagración personalmente, en su corazón, y se comprometía a vivir en castidad, pobreza y obediencia, pero permaneciendo en sus propias casas o donde fuera necesario. Se reunían regularmente para oración, formación, coordinación de su trabajo. Pero luego cada una volvía a su entorno, llevando allí el espíritu de la compañía. Este modelo era absolutamente novedoso. No encajaba en ninguna categoría establecida. Las autoridades eclesiásticas no sabían bien qué hacer con él. Algunos lo miraban con recelo, otros con admiración. Ángela sabía que estaba en terreno delicado. Por eso insistía constantemente en la obediencia a la Iglesia, en la humildad, en evitar cualquier cosa que pudiera parecer rebelde o escandalosa. No quería revolucionar la Iglesia. Quería servirla de una manera nueva, pero siempre dentro de ella, siempre en comunión con sus pastores. Ángela escribió una regla para su compañía. Es un documento notable, lleno de sabiduría práctica y espiritual. No es un texto abstracto o teológico. Es una guía concreta, llena de consejos sobre cómo vivir, cómo tratar a las jóvenes que se unirían, cómo mantener el espíritu de la compañía. Ángela insiste en la libertad, en la responsabilidad personal, en la adaptación a las circunstancias. No quiere reglas rígidas que asfixien el espíritu. Quiere un marco flexible que permita a cada mujer responder a Dios según su propia situación.
Es extraordinariamente moderna en este sentido, adelantada siglos a su época. Pero la salud de Ángela estaba declinando. Toda una vida de austeridad, de trabajo incansable, estaba pasando factura. En los últimos años, su cuerpo se debilitó progresivamente. Sin embargo, su espíritu permanecía fuerte. Seguía reuniéndose con las hermanas, aconsejándolas, animándolas. Sabía que le quedaba poco tiempo. Quería dejarles todo lo que pudiera. No solo instrucciones escritas, sino un ejemplo vivido, una memoria que las sostuviera cuando ella ya no estuviera. El 27 de enero de 1540, Ángela murió en Brescia. Tenía 65 años. Murió en paz, rodeada por algunas de sus hijas espirituales. Sus últimas palabras fueron de aliento y esperanza. Les dijo que no temieran, que la compañía crecería, que Dios la cuidaría. Les pidió que permanecieran unidas, que se amaran unas a otras, que fueran fieles a la misión. Su muerte fue sentida profundamente en Brescia. Mucha gente vino a despedirse. Los pobres que había ayudado, las niñas que había educado, las familias que había consolado. Su cuerpo fue expuesto, y según los testimonios de la época, permaneció flexible e incorrupto durante semanas, emanando un perfume suave. La gente comenzó a llamarla santa inmediatamente, aunque la canonización oficial tardaría siglos. Después de su muerte, la Compañía de Santa Úrsula enfrentó desafíos enormes. Las autoridades eclesiásticas, especialmente después del Concilio de Trento, presionaron para que se adaptara a las normas más estrictas sobre la vida religiosa femenina. Se impuso la clausura, el hábito, los votos solemnes. La visión original de Ángela, de mujeres consagradas viviendo y trabajando libremente en el mundo, fue temporalmente oscurecida. Las ursulinas se convirtieron en una orden religiosa más tradicional, con conventos clausurados, pero algo del espíritu original persistió. Las ursulinas nunca abandonaron su dedicación a la educación de las niñas. A lo largo de los siglos, fundaron escuelas por todo el mundo. Educaron a millones de jóvenes mujeres, especialmente de familias pobres o de clase media. Llevaron la alfabetización, la formación religiosa, la dignidad humana a lugares donde antes no existían. En Francia, en Alemania, en América, en Asia, en África, las ursulinas fueron pioneras de la educación femenina. Y con el tiempo, especialmente en los siglos XIX y XX, la Iglesia redescubrió la visión original de Ángela. Se formaron ramas de ursulinas que volvieron al modelo primitivo, mujeres consagradas, viviendo en comunidad, pero sin clausura estricta, trabajando activamente en la sociedad. La intuición de Ángela, que en el siglo XVI parecía demasiado audaz, se reveló profética. Hoy, las congregaciones de vida apostólica activa son comunes en la Iglesia, pero en el tiempo de Ángela, ella estaba abriendo un camino completamente nuevo. Lo que hizo especial a Ángela no fue solo su carisma fundacional, sino su manera de vivirlo. Nunca buscó poder o reconocimiento, nunca se impuso autoritariamente. Escuchaba, acompañaba, respetaba la libertad de cada persona, sabía que Dios habla de manera única a cada alma, y que el papel de quien guía no es imponer su voluntad, sino ayudar a la otra persona a discernir la voluntad de Dios para ella. En su regla, Ángela insiste constantemente en este punto. No quiere superioras dominantes, sino madres espirituales. No quiere obediencia ciega, sino responsabilidad madura. No quiere uniformidad externa, sino unidad de espíritu. Es una espiritualidad de confianza, de libertad, de amor, y es precisamente por eso que ha perdurado, porque toca algo esencial en el corazón humano. El deseo de entregarse a Dios sin perder la propia identidad, de ser fiel sin ser esclavo, de obedecer en libertad. Ángela también entendió algo profundo sobre la educación. No la veía como simple transmisión de información, sino como formación integral de la persona. Quería que las niñas aprendieran a leer y escribir, sí, pero sobre todo quería que aprendieran a conocerse a sí mismas, a valorarse, a discernir el bien del mal, a tener dignidad. Quería formarlas, no para ser sumisas o pasivas, sino para ser mujeres fuertes,
capaces de tomar decisiones, de resistir presiones, de vivir con integridad, en una época en que las mujeres eran frecuentemente consideradas inferiores intelectual y moralmente, en que su educación se veía como innecesaria o incluso peligrosa. Ángela insistió en que las mujeres tenían las mismas capacidades espirituales e intelectuales que los hombres. No lo hizo de manera confrontativa o ideológica. Simplemente lo vivió, educando a niñas, confiando en ellas, dándoles responsabilidades. Y los resultados hablaron por sí mismos. Hay algo conmovedor en imaginar a Ángela en sus últimos años. Una anciana frágil, encorvada por los ayunos y trabajos de toda una vida, pero con ojos que todavía brillan con esa luz que siempre tuvo, sentada con un grupo de jóvenes mujeres, escuchándolas, aconsejándolas, riendo con ellas a veces. No era severa ni distante, era cálida, humana, accesible. Las jóvenes la querían no por temor, sino por amor. Sentían que ella las entendía, que creía en ellas, que las veía no como eran, sino como podían llegar a ser. Y en esas conversaciones sencillas, en esa presencia humilde, Ángela transmitía algo más profundo que cualquier doctrina o método. Transmitía una manera de estar en el mundo, una manera que combina contemplación y acción, soledad y comunidad, fidelidad a la tradición y apertura al futuro. Una manera que confía en que Dios está actuando siempre, en que el Espíritu sopla donde quiere, en que nuestra tarea es simplemente cooperar con gracia y libertad. La santidad de Ángela no fue espectacular. No tuvo éxtasis públicos, no obró grandes milagros evidentes, no fue mártir. Fue una santidad cotidiana, hecha de fidelidad diaria, de amor constante, de servicio oculto. Fue la santidad de levantarse cada mañana y comenzar de nuevo, de escuchar pacientemente a quien necesita ser escuchado, de enseñar una lección más, consolar un dolor más, hacer un esfuerzo más cuando el cuerpo pide descanso, de creer en una visión durante décadas, sin ver resultados inmediatos, sin saber si alguna vez se realizaría. Esta es quizás la lección más importante que Ángela nos deja, que la santidad no está reservada a los extraordinarios, que no necesitamos visiones dramáticas o carismas espectaculares, que la verdadera grandeza está en la fidelidad pequeña, repetida día tras día, en hacer bien lo que tenemos delante, por amor a Dios y al prójimo, en plantar semillas sin necesidad de ver la cosecha. ¿Cuántas personas han cambiado el mundo así, en silencio? ¿Cuántos maestros desconocidos han formado generaciones? ¿Cuántas madres y padres han educado hijos que luego hicieron grandes cosas? ¿Cuántos amigos han consolado? ¿Cuántos desconocidos han ayudado, sin que nadie lo registrara, sin que nadie lo aplaudiera? Ángela nos recuerda que esos actos ocultos no son insignificantes, que Dios los ve, que en ellos se teje la verdadera historia de la humanidad, más importante que todas las guerras y conquistas que llenan los libros. También nos enseña sobre la paciencia. Ángela esperó décadas antes de fundar su compañía. Tuvo la visión siendo joven, pero la realidad llegó cuando era anciana. En medio, tuvo que vivir la incertidumbre, las preguntas, las dudas. ¿Realmente era de Dios aquella visión? ¿O había sido una fantasía de juventud? ¿Por qué tardaba tanto? Pero ella esperó, siguió preparándose, aprendiendo, madurando, y cuando llegó el momento, estaba lista. La espera no había sido tiempo perdido, sino tiempo de gestación. Vivimos en una cultura de inmediatez. Queremos resultados rápidos, éxitos visibles, confirmaciones instantáneas, pero las cosas profundas requieren tiempo. Un roble no crece en un día, un niño no madura en un año, una vocación no se descubre en un fin de semana. Ángela nos invita a confiar en los ritmos lentos de Dios, en su pedagogía paciente, a no desesperar si nuestros sueños tardan en realizarse, a seguir cultivando, regando, esperando, porque si son de Dios, florecerán a su tiempo, y nos enseña sobre la Iglesia. Ángela amaba la Iglesia profundamente, a pesar de sus limitaciones y defectos. Vivió en una época difícil para la Iglesia. Había corrupción, ignorancia, abusos.
Pocos años después de su muerte, estallaría la Reforma protestante, desgarrando la cristiandad occidental. Pero Ángela no respondió con amargura o rebelión, respondió con amor y servicio. Quiso reformar la Iglesia desde dentro, no atacándola sino ayudándola, no destruyendo sino construyendo. Esta actitud es más necesaria que nunca. Es fácil criticar la Iglesia, señalar sus fallas, indignarse por sus escándalos, y a veces esa crítica es necesaria y justa. Pero la crítica sola no construye nada. Ángela nos muestra otro camino, el de aquellos que aman la Iglesia no ciegamente, no negando sus problemas, sino comprometiéndose a ser parte de su renovación, no con arrogancia o presunción, sino con humildad y servicio, no esperando que otros cambien, sino comenzando por cambiarse uno mismo. Hay una historia que se cuenta sobre Ángela, probablemente apócrifa pero hermosa en su mensaje. Dicen que una vez, una joven vino a ella angustiada porque había oído hablar mal de un sacerdote y se escandalizaba de que los ministros de Dios fueran indignos. Ángela la escuchó con paciencia y luego le dijo: «Hija, no te preocupes tanto por los defectos de los demás, preocúpate por los tuyos. Si cada uno de nosotros fuera santo, la Iglesia sería santa. En lugar de criticar al sacerdote, reza por él, y sobre todo, vive tú de tal manera que otros, viéndote, no puedan escandalizarse, sino edificarse». Es un consejo sabio, no ingenuo, no negador de los problemas reales, pero sí centrado en lo que cada uno puede hacer, en nuestra responsabilidad personal, en vivir de tal manera que seamos parte de la solución, no del problema. La vida de Ángela también nos habla sobre el sufrimiento. Ella sufrió mucho: la pérdida de sus padres, de su hermana, la orfandad, la pobreza, la incomprensión, la enfermedad, pero no permitió que el sufrimiento la amargara. Lo atravesó, lo ofreció, lo transformó. Descubrió que, en el sufrimiento aceptado, no buscado masoquistamente, pero sí acogido cuando viene, hay una capacidad de purificación y de crecimiento que no se encuentra en ningún otro lugar. No es que el sufrimiento sea bueno en sí mismo, no es que Dios lo envíe para torturarnos, pero el sufrimiento es parte inevitable de la condición humana. Todos perdemos seres queridos, todos enfermamos, todos experimentamos fracasos, decepciones, dolores. La pregunta no es si sufriremos, sino cómo responderemos al sufrimiento cuando llegue. ¿Nos cerrará el corazón o lo abrirá? ¿Nos hará egoístas o compasivos? ¿Nos alejará de Dios o nos acercará a Él? Ángela respondió, dejando que el sufrimiento la hiciera más humana, más compasiva, más profunda. El dolor de haber perdido a su hermana la sensibilizó al dolor de otras niñas huérfanas o abandonadas. Su propia vulnerabilidad la hizo capaz de acercarse a los vulnerables sin paternalismo, sino con verdadera empatía. No hablaba a los que sufrían desde arriba, sino desde junto a ellos, porque ella también había estado allí. En esto, Ángela imita a Cristo, porque Cristo no vino a explicar el sufrimiento, ni siquiera principalmente a eliminarlo, aunque sanara a muchos. Vino sobre todo a acompañarlo, a entrar en él, a mostrarnos que ningún dolor es tan profundo que Dios no pueda descender hasta allí con nosotros. La cruz no resuelve intelectualmente el problema del mal, pero lo transforma existencialmente. Nos muestra que el amor puede atravesar el dolor sin ser destruido por él, que la luz puede brillar en las tinieblas sin ser vencida por ellas. Ángela lo entendió, y por eso pudo llevar esperanza a lugares donde parecía no haberla. A las niñas que crecían en la miseria y la ignorancia, les decía con su vida: hay un futuro para ti, eres valiosa, Dios te ama, tu vida tiene sentido. Y esas palabras, dichas no solo con palabras sino con presencia, con tiempo dedicado, con enseñanza paciente, transformaban vidas. Encendían chispas que luego se convertían en llamas. Plantaban semillas que luego daban fruto abundante. Ahora, mientras la noche se profundiza, mientras la quietud se asienta en nuestro alrededor, podemos recoger estas reflexiones sobre la vida de Ángela y llevarlas a nuestro corazón, no como ideas abstractas, sino como compañía, como presencia. Ángela caminó este mundo como nosotros lo caminamos, con dudas a veces,
con cansancio frecuentemente, con la incertidumbre del mañana, pero caminó confiando, creyendo que cada paso, dado con amor, tiene significado, que ningún esfuerzo se pierde, que todo se integra en el gran tapiz que Dios está tejiendo. Podemos imaginarla ahora, aquella anciana caminando por las calles de Brescia al atardecer, volviendo a casa después de haber visitado a una familia necesitada. Sus pasos son lentos, su cuerpo está cansado, pero hay una paz en su rostro, una paz que viene de saber que ha hecho lo que debía hacer ese día, que ha sido fiel y que mañana, si Dios le da mañana, volverá a comenzar, no por obligación amarga, sino por amor, porque el amor nunca se cansa de amar. Esta es la paz que Ángela nos ofrece esta noche. No la paz de quien tiene todas las respuestas, no la paz de quien ha resuelto todos los problemas, sino la paz de quien confía, de quien, habiendo puesto su mano en la mano de Dios, camina tranquilo, aunque el camino sea oscuro, sabiendo que no está solo, que es guiado, que al final todo tiene sentido, aunque ahora no lo veamos. Cerremos los ojos, respiremos lenta, profundamente, dejemos que la tensión del día se disuelva, las preocupaciones, las prisas, las ansiedades, todo puede esperar. Ahora es momento de descanso, de confianza, de entrega. Oremos con las palabras que Ángela podría haber rezado. Dios bueno, Padre de bondad infinita, te doy gracias por este día que termina, por todo lo que me has dado, el aliento que me sostiene, el amor que me rodea, las oportunidades de servir que me ofreces. Gracias por los que amo y por los que me aman. Gracias por los momentos de luz y también por los de oscuridad, porque en todos tú estás presente. Perdóname por las veces que hoy he fallado en amor, por las palabras ásperas, los pensamientos egoístas, las omisiones de bondad, no porque tú necesites mis disculpas, sino porque yo necesito reconocer mi pequeñez y tu grandeza, mi fragilidad y tu fuerza. Te entrego las personas que llevo en mi corazón, especialmente los jóvenes, los que están buscando su camino, los que dudan o sufren. Cuídalos con tu ternura, muéstrales que son amados, que tienen valor, que su vida tiene propósito, que haya en este mundo quienes los miren como tú los miras, con amor incondicional, con esperanza infinita. Te pido por los educadores, los maestros, los padres, todos aquellos que tienen la responsabilidad de formar a otros. Dales sabiduría y paciencia, que no aplasten, sino que eleven, que no impongan, sino que propongan, que sepan ver en cada persona la semilla de grandeza que tú has plantado. Te pido por tu Iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y religiosas, todos los bautizados, que seamos realmente tu cuerpo en el mundo, que donde hay odio llevemos amor, donde hay desesperación, esperanza, donde hay tinieblas, luz, no con palabras huecas, sino con acciones concretas, con presencia real, con servicio humilde. Y ahora, Señor, te pido el don del descanso, descanso para mi cuerpo fatigado, que ha trabajado hoy, descanso para mi mente inquieta, que piensa y planifica sin cesar, descanso para mi corazón ansioso, que se preocupa por tantas cosas. Recuérdame que tú velas mientras yo duermo, que el mundo no depende de mí, que puedo soltar el control y confiar, que mañana será un nuevo día, con nuevas fuerzas, nuevas oportunidades, pero que ahora, en este momento, solo me pides que descanse en ti, como un niño en los brazos de su padre, como un caminante fatigado que llega finalmente a casa. Que mi sueño sea profundo y reparador, que mis sueños sean serenos, que, al despertar, me encuentre renovado, dispuesto de nuevo a caminar contigo, a servir a mis hermanos, a vivir con alegría y esperanza. Te encomiendo la noche. Todos los que en este momento sufren insomnio o pesadillas, todos los que trabajan mientras otros duermen, todos los que velan junto a enfermos, todos los que tienen miedo en la oscuridad, sé su luz, su compañía, su consuelo. Santa Ángela, que viviste confiando en la providencia, que esperaste con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios,
que serviste con generosidad sin esperar recompensa, intercede por nosotros, enséñanos tu paz, tu confianza, tu fidelidad. Y ahora, Padre bueno, me duermo en tus brazos, me abandono en tu cuidado. Hágase tu voluntad. Amén. Descansemos ahora en esta paz. Dejemos que el silencio nos envuelva como un manto suave. Ángela vivió 65 años, y cada uno de esos años, cada uno de esos días, fue un paso en el camino de regreso a casa. Nosotros también estamos en camino, y cada noche es un pequeño ensayo, una pequeña anticipación del descanso final, del momento en que finalmente veremos cara a cara a aquel que siempre nos ha amado. Pero ese momento todavía no ha llegado. Ahora toca descansar para poder levantarse mañana. Toca soltar para poder volver a tomar. Toca morir un poco para poder resucitar de nuevo con la luz del alba. Que tu descanso sea bendecido. Que tus sueños sean serenos. Que mañana despiertes con gratitud y esperanza. Y que, a lo largo de tu vida, como Ángela, puedas mirar atrás y ver no una sucesión de éxitos espectaculares, sino algo más hermoso. Una vida vivida con amor, una fidelidad sostenida, una presencia que dejó el mundo un poco mejor de cómo lo encontró. Gracias por acompañar esta historia. Si deseas, puedes volver cuando necesites, para escuchar de nuevo sobre Ángela o para conocer a otros santos que también caminaron este mundo con fe y esperanza. Cada uno tiene su historia, su lucha, su luz. Y todas esas historias juntas nos recuerdan que no estamos solos, que formamos parte de una gran familia, de una comunión de santos que abarca el cielo y la tierra, el pasado y el presente. Por ahora, descansa. La noche es para el descanso. Mañana será para el trabajo. Pero ahora, solo descansa. En paz, en confianza, en amor. Esto fue Dormir Profundo con Historias Católicas. Buen descanso.